Siempre nos ama el Señor como nadie nos amó. Él nos guía sin cesar por las sendas de la luz. En su pan al compartir nos entrega así su amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, coman todos de él. Es mi sangre, tomar y beber. Porque soy la vida, porque soy amor. Tu Señor, haz que vivamos en tu amor. Saludos amigos, una vez más nos encontramos para estas reflexiones pastorales, a la vez que seguimos insistiendo para que nos ayuden suscribiéndose, compartiendo estas con otras personas para que llegue a más esta reflexión, esta escucha atenta e interiorizada de la palabra del Señor. Estamos al final del mes de agosto y preparándonos como familia dominicana particularmente en el inicio de nuestro próximo año educativo pastoral. Espacio y situación en que todos tenemos que involucrarnos como familia, como sociedad, como escuela. Y finalizando la lectura del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que este domingo concluimos y durante varias semanas hemos ido reflexionando sobre la palabra de Dios en torno a la Eucaristía. Jesús aprovechó el milagro de la multiplicación de los panes y los peces para dar de comer a una multitud de personas que lo seguían y expuso el contenido del misterio eucarístico. Aclaró que Él era el verdadero pan bajado del cielo para dar vida a la humanidad necesitada de redención. En la última cena dará a comer su cuerpo y su sangre como pan de vida y bebida de salvación, que derramará en la cruz como bebida purificación. La Eucaristía es fuente de vida eterna. Hoy se comprueba lo duro que resultó el mensaje del Señor, al que estaban dispuestos a levantar a lo más alto. Sin embargo, su predicación desilusionó a una multitud que lo buscaba por tierra y mar. Hasta muchos que se consideraban sus discípulos se echaron atrás. En tales circunstancias formuló a los apóstoles una pregunta que en algunos grupos religiosos se pedía que se formulara en momentos de alguna salida. ¿También ustedes se quieren marchar? Nada obstaculiza para que también nosotros nos interroguemos en algún momento de nuestras vidas. La respuesta de Pedro, adelantándose a los demás, fue bien tajante. Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos en que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. El tema central para la meditación de hoy es el de la creencia en relación con Dios, con todo lo que significa este vínculo con la divinidad. Ha sido el escollo principal y lo sigue siendo a lo largo de la historia, también en nuestros días. Hemos de clarificarnos acerca de una cuestión tan decisiva. Somos libres y a la vez condicionados por la elección
del recorrido de una senda única, en definitiva, para llegar al término. Existe un solo camino, aunque sean múltiples los modos de recorrerlo. Es de libre elección y se opta a recorrerlo personalmente. Es verdad que para llegar a ello se precisa de un buen uso de las posibilidades recibidas, pero también de la ayuda de los semejantes, especialmente de los más allegados, principalmente comenzar con nuestras familias. La fe es necesaria para el crecimiento en comunidad, porque de otro modo sufriría todo nuestro ser. Pero esta virtud no es únicamente un valor humano, sino que se necesita de la fe sobrenatural, sin la cual no llegaríamos nunca a vivir la realidad misteriosa de la salvación. Hoy se recuerda que esta fe parte de Dios, pero hay que corresponderla. Nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. En la primera lectura leíamos que Josué recordaba ante el pueblo la libertad de que gozaban para la elección de su vivencia religiosa. Podían escoger entre lo que se llevaban y era usual en su entorno, o bien lo que sintonizaba con sus raíces. Lo primero estaban al alcance, lo conocían y experimentaban. No hacía falta especificarlo. Para lo segundo, ofreció elementos de reflexión. Dios, por medio de Moisés, lo sacó de la esclavitud de Egipto. Además, lo acompañó incansablemente a lo largo del destierro. Guardaban todos recuerdo de prodigios y signos que realizó, al igual que la defensa obtenida. Israel reaccionó sin titubeos. Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Fueron concordes sin mantener su identidad religiosa. Además, el decálogo guiaba su conducta. Confesaron que valía la pena la dureza del camino. En el Evangelio, multitudes que participaron en el milagro de la multiplicación de los panes acudieron presurosas al encuentro de Jesús, dispuestas a predicar abiertamente acerca de cuánto preanunciaba semejante signo. El gentío y hasta muchos de sus discípulos quedaron desconcertados y murmuraban: este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Le había dicho que el pan de Dios es el mismo Jesucristo, que se encarna y da la vida al mundo. Por si todavía albergaban alguna duda, aclaró: yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Pero Jesús siguió adelante. El Hijo de Dios, hecho verdaderamente hombre, subirá a donde estaba antes. Mientras tanto, se les invitaba a recibir su palabra que contiene espíritu y vida. La crudeza del mensaje alejó de él a muchos, sin descontar a discípulos hasta entonces. Tanto fue así que Jesús dirigió una pregunta a los 12. ¿También vosotros queréis marcharos? Quien hasta entonces se veía rodeado de multitudes, se quedaba ante sí unos pocos. No resulta difícil imaginarse la escena y hasta el tono con que el Señor formuló su pregunta. Es el interrogante de Jesús que se repite a lo largo de la civilización cristiana. Todavía en la actualidad,
Es un interrogante personal, porque el Señor, si bien es cierto, se dirige a las multitudes, pero la pregunta es individual. Cada uno tiene que dar su decisión. Cada uno tiene que responder de qué se abastece. Cada uno tiene que ver si prefiere al Señor o prefiere otras cosas. Si prefiere alimentarse del manjar del cielo o prefiere alimentarse de las migajas del mundo. Se ha de aceptar que son millones los cristianos a quienes les resulta dura la plena enseñanza del Maestro. Son muchas las personas pseudo cristianas que no aman ni reciben ni aceptan la Eucaristía. Por eso la Iglesia Católica fundamentalmente está centrada en la Eucaristía. Y cada vez que la celebramos, cada vez que la actualizamos en memoria del Señor, estamos retomando, rehaciendo el mismísimo milagro hecho allá en la última cena. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga, como profesamos en la misma celebración eucarística. Cuando decimos, ven Señor Jesús, o cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelva. Pero él jamás se renegó aquella afirmación, no la matizó, no sacrificó la cantidad versus la calidad. El Señor siempre nos sigue preguntando y nos tiene que llevar también esto a una reflexión personal de cada momento de nuestra existencia. La única forma de llegar a la gloria de la resurrección es si nosotros, además de haber recibido el bautismo, tenemos también este alimento espiritual que da vida. Simón Pedro mostró cuál ha de ser nuestra respuesta. Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Las palabras de vida eterna se resumen en el amor, en reciprocidad al que Dios nos tiene y en el que tenemos por modelo a Jesucristo. San Pablo, en el texto que leímos hoy, lo aplica en el fragmento de la carta a los Efesios. A los esposos entre sí también tienen que elegir. Elige el modelo del amor de Cristo, profesa a su iglesia. Es una analogía que se repite en muchos momentos en la Biblia. El amor de Dios es semejante al amor de los esposos, del hombre y de la mujer, que optan el uno por el otro y que deben permanecer amándose y que deben permanecer fieles. El amor que Cristo profesa a su iglesia se expresa en este admirable sacramento. ¿Cuál puede ser la razón de la diversidad entre las palabras de Jesús? Mi yugo es suave y mi carga ligera, y la que pronunciaban las multitudes que murmuraban por la doctrina que le predicaba y que decían que era una manera dura de hablar? Este modo de hablar es difícil, es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Puede ser nuestra respuesta la del apóstol Pedro. Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nos interroga el presente de muchos cristianos por lo que se refiere a la vivencia de la Eucaristía. Vemos que tú eres el Santo de Dios, el Señor Jesús, que se nos da como alimento, pero para poder aceptarlo hace falta abrir su corazón a la fe, abrir su corazón a la vida
sobre todo a la vida plena que Él nos ofrece. El Señor nos invita a hacer nuestra propia elección, a elegir qué queremos. Y por eso también a los jóvenes, al hombre y a la mujer, eligen su esposo o su esposa. Y debe haber un amor permanente que se alimenta en la perseverancia, en las buenas prácticas. Y el Señor nos alimenta. Son maneras que se pueden ver duras si la vivimos lejos de la fe. Y ciertamente requiere de una entrega incondicional al Señor, pero también requiere que acudamos cada día más a Él y que nos alimentemos con su palabra, que nos alimentemos con el pan de la Eucaristía. Por eso podemos concluir este espacio reflexivo orando a Dios y diciéndole: Padre, que sea la fe límpida, firme, cierta, irrevocable, la que impulse y ponga en acción la capacidad humana para tomar decisiones, buenas decisiones, evitando que la decisión se tambalee y sucumba con el paso de los años, con el paso de las dificultades, con el paso de las tentaciones. Que el Señor nos ayude en esta semana, en este tiempo, a seguir alimentándonos de su palabra, a seguir acudiendo a Él, a pedirle fuerza para no sucumbir en el camino y para que las decisiones que hemos tomado a partir de la fe, aunque aparezcan duras, el Señor nos ayude a vivirla con entusiasmo y con alegría. Feliz semana para todos. Es mi cuerpo, coman todos de él. Es mi sangre, tomar y beber. Porque soy la vida, porque soy amor.